Pues vean ustedes la sorpresiva decisión de la Corte Suprema de Justicia que termina revocando la decisión de hace apenas unas 3 o 4 semanas del Tribunal Superior de Cali de haber aceptado esa tutela en la cual se le pedía al presidente Iván Duque, haberla aceptado y haber dicho al presidente Iván Duque que tenía que borrar ese mensaje de Twitter. ¿Qué mensaje? Palabras más, palabras menos. Uno que decía, respetando la diversidad de religiones que hay en el país y manifestando mis propias creencias personales, estoy celebrando los 101 años de consagración del país a la Virgen de Chiquinquirá como patrona y a ella le rezo por el país, etcétera, etcétera. Un mensaje más o menos con esos elementos que son importantes para entender la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes recordarán, la tutela lo que decía era, este es un Estado laico, el Estado colombiano es un Estado laico, el presidente es el jefe del Estado, por lo tanto, el jefe de un Estado laico no puede manifestar preferencias o no puede hacer proselitismo por una religión en particular, porque tiene que respetar las religiones de todos, incluso de aquellos que no tienen una religión específica. Y eso fue esencialmente lo que falló el Tribunal Superior de Cali y le dijo al presidente Duque, usted tiene que borrar ese mensaje porque está violando ese principio de que el Estado colombiano es laico. Desde esa perspectiva, la argumentación de la Corte Suprema de Justicia es muy interesante, porque la argumentación de la Corte Suprema de Justicia reconoce que aquí hay unos derechos en tensión. El derecho a la expresión de alguien que tiene derecho además a profesar una religión específica en un Estado colombiano que es laico, cualquiera puede profesar cualquier religión y tiene libertad de expresión como ciudadano colombiano, pero a la vez el hecho que el presidente es el jefe de un Estado laico y por lo tanto no debería, como lo decía el Tribunal Superior de Cali, hacer proselitismo por una religión en particular, vulnerando los derechos de las demás personas que no profesan esa religión y en concreto ejerciendo ese rol de jefe de Estado. Y lo que dice la Corte Suprema de Justicia es, cuando uno ve los componentes del mensaje se da cuenta de que el presidente no vulneró ese derecho que tienen los demás colombianos a profesar su propia religión y a que el jefe del Estado no esté pasando por encima de esa condición de Estado laico. Por lo siguiente, en primer lugar, porque el comienzo del mensaje reconoce que hay diversidad de religiones en el país, libertad de fe religiosas en el país, incluso para el que no quiera profesar ninguna. Eso dice al comienzo del mensaje del presidente Duque. En segundo lugar, dice manifestando mis propias creencias personales, es decir, deslindándose, dice más o menos la Corte Suprema, de su condición de jefe de Estado. Y en tercer lugar, dice que recuerda los 101 años de consagración de la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia, lo cual evoca un hecho histórico y un hecho de importancia en las tradiciones del país, es decir, lo deslinda parcialmente de la religión. Con esos tres argumentos, la Corte Suprema de Justicia dice esa tensión entre esos derechos termina decantándose a favor del derecho a la libertad de expresión que tiene un ciudadano que aclara que está obrando como ciudadano y que no vulnera los derechos de los demás. Un último punto interesante de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia dice que el presidente Iván Duque bordeó los límites del derecho a la libertad de expresión y le recomienda que sea muy cuidadoso con los mensajes que emite en público alrededor de temas religiosos. Es decir, que de aquí en adelante ese equilibrio delicado de hablo yo por mí, respeto la opinión de los demás, etcétera, etcétera, y las creencias de los demás, es un equilibrio que va a tener que cuidar muchísimo el jefe del Estado, porque ese bordear el derecho a la libertad de expresión puede terminar constituyendo, en algún caso de un exceso, una violación al derecho que tenemos los demás colombianos de que sea respetada la libertad de cultos en el país.